al pastor Eleazar Seguel. Eleazar, no, su nombre es Eleazar. Eleazar, sí. Pastor, ¿cómo es su nombre? Eleazar. Que pase adelante porque él nos va a compartir la palabra. Y perdone que me traspapelé con su apellido, pastor. La culpa la tienen mis papás que se le ocurren esos nombres complicados. Por eso yo dije, si cuando tenga un hijo no le voy a poner un nombre bíblico. Porque una, que son complicados, y dos, que salen malillas con nombres bíblicos. Imagínense, me pusieron Eliezer, era el más malo de la clase. Y los que se llaman Jesús, ¿hay alguien que se llame Jesús aquí o no? No, son peores todavía. Cosas que pasan, ¿no? Queridos, muchas gracias por la invitación, agradecer al consistorio. Es una alegría para mí estar con ustedes. Lo que sí, con el preludio que escogieron me dieron ganas de rapear. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado con eso porque estaba a punto de ponerme a rapear. Pero me invitaron a predicar, así que vamos a compartir la palabra del Señor ahora y me gustaría pedirles que me acompañen en una breve oración. ¿Ya? Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, gracias porque tú nos invitas en este momento de manera activa a poder escuchar, recibir y aplicar de maneras creativas también tu consejo a nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es vida, que la necesitamos y que dependemos de ella también para vivir de manera sabia y ser fieles a las vocaciones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo obre de manera milagrosa en esta mañana, en este mediodía, para que nos transforme, Señor, como tú lo sabes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero reflexionar hoy en la última petición del Padre Nuestro, que está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 13. Lo leímos en nuestra lectura alternada, pero yo quiero leer otra traducción que está en la traducción bíblica NBI, no sé si usted la conoce. La NBI lo dice así, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahí hay unas cuantas diferencias en relación a lo que está en la Reina Valera 1960. Si usted tiene una Biblia de estudio, por ahí le va a salir algún numerito o algo que le va a explicar que la última frase, esa de porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos, algo así es, ¿no? En lo que se han actualizado las ciencias bíblicas, se han descubierto muchos textos antiguos o papiros en los que no estaba esa cita. Entonces hay algunas traducciones en las que ya no la consideran, ¿sí? Ahí eso se lo dejamos a los teólogos que se calientan la cabeza y pelean con eso. Pero a mí me parece, yo apoyo en este sentido a la NBI que no la deja por cuanto no hay una seguridad ahí en eso y traduce maligno, no traduce del mal. Ahí vamos a profundizar en por qué hace esas cosas. Pero permítanme introducir con algunas cositas antes de entrar al texto. Hay un autor norteamericano llamado Gary Miller que dice lo siguiente. Dice, la iglesia evangélica está lenta, pero decididamente abandonando la oración. Así, corta, como decimos en la calle. La iglesia evangélica está lenta, pero decididamente abandonando la oración. Por ahí conversaba con el presbítero Fernando hace estas semanas y él me decía que han estado hablando justamente ustedes sobre la oración en este tiempo. Me parece maravilloso, porque es heavy esto. O sea, en la labor pastoral uno se da cuenta de que hay mucha gente sufriendo, mucha gente pasando por ansiedad, lo que le llaman la segunda pandemia. No sé si has escuchado eso. La salud mental nuestra está por el piso, ¿no? Es como una pandemia de mala salud mental. Partiendo por mí que estoy medicado para poder estar predicando en esta mañana. Así que yo escucho mucho de eso, ¿no? Estoy pasando por grande ansiedad, grande dificultad y todo, y uno le hace la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás descansando en el Señor? ¿Estás llevando tus preocupaciones al Señor? No, la verdad es que no oro mucho. Entonces es súper complejo vivir vidas
fieles al Señor y vivir vidas en dependencia al Señor cuando la oración no forma parte de nuestra constante diaria. Y se plantean 3 razones al menos por las cuales estamos abandonando la oración. Lo primero es que para la mayoría de los evangélicos la vida es fácil y quizás demasiado fácil. Esto lo plantea un autor norteamericano, dice, la vida para muchos hoy día es fácil. Uno puede pensar la primera lectura, está conociendo a la iglesia ahí. ¿Les molesta si subo, no? ¿No? Está bien entonces. ¿La mamá está ahí? Sí, está atenta. Él plantea, la vida es demasiado fácil y yo creo que puede ser un factor para, no sé si ustedes se sentaron en algún momento a hablar con su abuelo, con sus papás, sus historias de vida, mucho más sacrificadas que las nuestras, ¿cierto? Hoy día mi hermano menor, él le da un ataque de frustración cuando se cae el internet y a él se le viene el mundo abajo, porque el wifi se cayó, ¿sí? Pero cuando yo leo las frustraciones o cuando escucho las frustraciones de mi papá, de mi abuelo, eran cuestiones mucho más potentes. Entonces, no quiero invalidar los sentimientos de la generación actual, pero sí creo concordar con el autor en que muchas de nuestras vidas son mucho más fáciles y por lo tanto entendemos menos nuestra dependencia del Señor. Y eso probablemente nos lleva a orar menos. Un segundo factor es que estamos demasiado distraídos y ocupados. ¿Cuántos se consideran a sí mismos distraídos y ocupados? A ver si pueden levantar su mano. Resuman su vida en 2 palabras, y ahí decimos, ¿no? Distraídos y ocupados. Es increíble, a nosotros la paternidad con Paula, con la paternidad nos enseñó una dinámica de distracción. Entonces las cosas que antes las hacíamos muy disciplinadamente y nunca se nos olvidaban y se nos pasaban, hoy día se nos pasan porque estamos distraídos, ¿sí? Y estamos ocupados, obviamente. Y hay autores que plantean de que estos 2 estados mentales, el de distraídos y el de ocupados, son 2 estados mentales incompatibles con la oración. ¿Han intentado orar estando distraídos? ¿O han estado orando y se han dado cuenta de que están distraídos? ¿Y han intentado llevar vidas de oración disciplinadas cuando están muy ocupados? ¿Se dan cuenta que son como 2 estados incompatibles con una vida de oración? Ese es otro factor que se considera. Y el tercero, por nuestra pobre vida de oración, es que muchos cristianos simplemente no saben cómo orar. Y ese también es un desafío. Visitaba hace 2 semanas una hermana, una creyente que llegó hace muy poco a la iglesia, hace unos meses. Nunca había tenido una vida de iglesia antes, como se le llama, y ella me decía, yo no sé cómo orar. Así que ahí yo le decía, estamos en una serie de sermones de la oración. Entonces, el desafío es eso, ¿no? Ir a la iglesia y que la iglesia te enseñe cómo orar. Porque muchas veces, y esta es una crítica a los líderes eclesiales, damos por sentado que la gente sabe orar. Y le decimos, oren, pero no enseñamos cómo orar. Entonces, todo eso me llevó a estudiar en el último tiempo el Padre Nuestro. Ahí me metí a estudiar el Padre Nuestro. ¿Y en qué contexto está el Padre Nuestro? Está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es como, ya que están en boga en nuestro tiempo, es como una constitución, pero ética, de los ciudadanos del reino. Es decir, cómo deben vivir, cómo se deben desenvolver los ciudadanos del reino de Dios. Y de eso, ese es el contexto general. Pero el Padre Nuestro en particular apunta a las prioridades de Jesús. Es muy lindo eso. Cuando Jesús nos enseña a orar con Él, lo que Jesús nos está enseñando son las prioridades de su corazón. Como para un poco calibrar nuestro corazón hacia la voluntad del Padre. Nuestro corazón es muy similar a una brújula, plantean algunos autores. Es como donde nosotros señalamos el norte o donde están nuestros mayores deseos, es donde nos vamos a ir. Sin embargo, nuestro corazón, por causa de la caída, lo que hace es perder el norte. Y nuestro corazón se va hacia lugares que en vez de traernos paz, gozo, alegría, nos traen opresión, deshumanización, tristeza y todo lo contrario a lo que Dios nos promete en su palabra. Así que lo que hace el Padre Nuestro al aprender a orar con Jesús es como calibrarnos el corazón hacia el norte, que es la gloria de Dios, y no solo la gloria de Dios, sino nuestro correcto deleite en esa gloria. Así que de eso se trata el Padre Nuestro, y hoy, como les decía, me gustaría profundizar en la sexta petición. El Padre Nuestro está dividido en 3 partes, podríamos decir. La primera es la invocación,
que es donde dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es la invocación. La segunda parte son 3 peticiones que los comentaristas reconocen que están centradas en Dios. Dice, santificado sea tu reino, tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Está centrado en Dios, por decirlo así. Y la segunda parte está centrada en las necesidades de los ciudadanos del reino de Dios. Por eso dice, danos el pan, ¿cierto? Danos, perdónanos, y también dice, líbranos del maligno. Está centrado en nuestras necesidades. Así que reflexionemos en esta última necesidad que nos plantea el Padre Nuestro respecto a nosotros. ¿Y cómo comienza esta última petición? Dice, no nos dejes caer. Eso lo dice la NBI. La Reina Valera de 1960 dice, no nos metas, ¿cierto? Y esta primera frase nos da la idea de una prohibición, porque lo que está pidiendo, lo que nos enseña a pedir Jesús aquí, es decirle a Dios, no hagas esto. Y es súper llamativo eso, porque es como que le está prohibiendo algo a Dios. Es interesante eso, ¿no? Es como cuando un hijo le dice al papá, no hagas esto. Uno lo mira así, como, cabro de chico Barça. ¿No? Y Jesús nos enseña a orar así. Y como hay que prohibirle algo a Dios, al Padre, ¿no? Hay que decirle al Padre, no hagas esto. ¿Y qué es eso que tenemos que pedirle al Padre que no haga? Y aquí hay distintas traducciones. El verbo griego se puede traducir como no nos metas, no nos lleves, no nos conduzcas. Y ahí la NBI no me gustó mucho en ese sentido, dice no nos dejes caer. Porque parece ser una actitud más activa. Tiene que ver con conducir a alguien, con llevar a alguien. No sé si ustedes han leído otro pasaje en el Nuevo Testamento donde unos amigos de un paralítico logran meterlo a una casa por el techo porque querían acercarlo a Jesús. El verbo que se ocupa ahí es el mismo. Entonces ellos llevaron a su amigo, lo metieron dentro de una casa. Esa es la acción, como de conducir y llevar a alguien o meter a alguien en una situación. Y el verbo apunta a una acción continua, no a una acción puntual. ¿Cierto? Entonces es una petición que no debemos orar una vez y listo y ya fue, quedó hecho y listo. Sino que es una acción continua, como que diariamente debemos estar pidiéndole al Padre que no haga algo. O que no nos conduzca, que no nos lleve, que no nos meta. Así que la pregunta es que no nos meta en qué. Diariamente tenemos que orar que no nos meta en qué o que no nos lleve a qué. Y ahí entonces viene la segunda parte de esta primera frase que dice en tentación. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones, porque la tentación es distinto de la prueba. La tentación es más potente. Una prueba es una situación compleja, una situación difícil, en la que nosotros somos invitados a mostrar perseverancia. Pero es una situación compleja, no es más allá que eso, ¿sí? Suena fácil decirlo, o sea, los que hemos pasado por pruebas sabemos lo complejo que es. Pero una tentación va más allá, ¿en qué sentido? En que una tentación es una invitación directa a desobedecer a Dios. No es simplemente una situación compleja, es cuando viene Satanás en el desierto y le dice, haz esto, ¿cierto? Como instando a la desobediencia. Es como cuando en las actividades de la iglesia nosotros tenemos un hermano diabético y en toda la actividad nosotros le ponemos torta delante de la mesa. Entonces es como una tentación directa para él y él sufre y nosotros nos gozamos en eso. Esa es una tentación, ¿no? Como yo sé que a mi esposa también le gustan las cosas dulces, entonces después de almuerzo yo le digo un cafecito con un pastelito y es una tentación directa para él. O ella me dice, vamos a dar una vuelta a la librería. Esa es una tentación directa para mí. Esa es una tentación. Cuando alguien te está invitando de manera muy intencional a desobedecer al Señor. Así que esa es un poco la naturaleza de la tentación. Yo quiero invitarle, si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme por ejemplo a Santiago 1:13 al 15, para profundizar un poquito más en la naturaleza de la tentación. Ahí está la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1,
versículos 13 al 15. El texto dice así: que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Al menos 3 cosas podemos aprender de este texto en relación a la tentación. Primero es que la tentación es el terreno donde nuestros malos deseos buscan arrastrarnos y seducirnos. Esa es la tentación. Es como un espacio en el cual son nuestros malos deseos, ¿cierto? Esos deleites errados, como decía San Agustín, de nuestro corazón buscan seducirnos y arrastrarnos, dice la NBI. Y me parece muy interesante que ocupe el verbo arrastrarnos, porque justamente la petición es que no nos conduzcas. Parece ser como, yo me imagino una pendiente, donde como que nos vamos arrastrando, ¿no? Y somos conducidos hacia un abismo. Así que la tentación es ese terreno donde nuestros malos deseos nos seducen y buscan arrastrarnos. En segundo lugar, lo que también podemos sacar de este texto es que la tentación podría ser el primer paso hacia el pecado cuando no nos resistimos a ella. Es decir, la tentación no es el pecado, pero sí puede ser el primer paso para pecar. Es decir, cuando somos seducidos, podemos decir que no, podemos dar la batalla, ¿no? Y salir victoriosos. Pero si nosotros enfrentamos la tentación y escuchamos y atendemos esa tentación, entonces pecamos. Entonces la tentación parece ser como el primer acercamiento hacia el pecado. Y en tercer lugar, este texto nos dice que Dios no tienta. Y aquí esto nos coloca en una encrucijada, porque Santiago dice, Dios no tienta. Y Jesús nos está enseñando a orar al Padre diciéndole, no nos metas en tentación. Como que suena un poco raro, ¿no? Si Dios no tienta, ¿cómo oramos, Padre, no nos metas en tentación? Así que decimos que esta primera frase nos enseña a pedirle a Dios continuamente de que no nos conduzca, no nos lleve hacia la tentación, que es ese primer espacio donde podemos caer en la desobediencia o en la rebeldía. ¿Cómo entendemos esto? Para entender esto debemos ir a la segunda parte de este texto, que es, si no, líbranos del maligno. Este versículo es un paralelismo. Por eso la segunda parte dice, si no, líbranos. ¿Han escuchado ustedes lo que es un paralelismo? Es decir la misma cosa con 2 frases distintas. Entonces, cuando este texto está diciendo, no nos metas en tentación, lo está diciendo en forma negativa, no nos metas en tentación. Pero después lo dice en forma positiva, si no, líbranos del maligno. Es la misma idea. Por lo tanto, para comprender la primera parte, debemos ahora entender la segunda parte, y a la luz de la segunda parte podemos entender lo primero. Como que sonó enredado eso, pero vamos a ver si logramos explicarlo mejor. La palabra líbranos apunta al hecho de ser salvado de un gran peligro que incluso puede costarnos la vida. Así que no es menor lo que Jesús nos está enseñando a orar aquí. Dice, si no, líbranos. O sea, hay un peligro heavy aquí, del cual tenemos que pedir ayuda y pedir socorro. Y la frase entera resalta el hecho de que el único que puede salvar o librarnos es el Padre a quien se le ora. No está diciendo, dame mayor fuerza para yo resistir. Dame mayor esto porque yo lo puedo hacer. No, está diciendo, líbranos. Es decir, es una acción que el Padre solamente puede ejercer en nuestro socorro o en nuestra ayuda. ¿Y librarnos de qué? Ahí entonces termina el texto diciéndonos del maligno. Y aquí está esta pregunta que yo les planteaba a un inicio. ¿Es líbranos del mal o líbranos del maligno? Y es importante la diferencia, porque cuando decimos líbranos del mal, podemos hablar como líbranos de una realidad, ¿no? Como algo que parece como etéreo. Líbranos del mal como una realidad existente.
Pero si decimos del maligno, estamos hablando de un ser personal, de alguien que tiene voluntad, que tiene inteligencia, que es capaz de hacer estrategias, ¿no? Así que tenemos que casarnos con una de las dos alternativas. Mi postura es que si entendemos este versículo 13 como un paralelismo, me es más natural relacionar el no nos metas en tentación con un líbranos del tentador. Líbranos del maligno. De hecho, esta misma palabra es ocupada en la parábola del sembrador, cuando dice que el que sembró la semilla y después vino el maligno y echó a perder esa siembra. Así que yo me inclino a pensar que aquí el texto nos está invitando a pensar que es líbranos del maligno, y este maligno es una referencia a Satanás. Satanás es el ser personal que encarna la oposición a Dios y a la voluntad de Dios. Y aquí no estoy solo, quiero citar solo dos autores para que no crean que yo estoy aquí inventando cosas. ¿Han escuchado de R.C. Sproul, un pastor presbiteriano norteamericano que falleció hace unos poquitos años? Él dice, él nos está llamando a orar para que no estemos expuestos a los ataques del diablo, a sus intentos de incitarnos para pecar o destruir nuestra confianza en nuestro Salvador, acusándonos de nuestras fallas e imperfecciones. Así que Sproul está de acuerdo conmigo en esto. Él dice que esta oración que Jesús nos enseña es para que el Padre nos libre de estas artimañas de Satanás y del diablo, a las cuales estamos continuamente expuestos. Y hay otro autor también norteamericano que se llama Albert Mohler Jr. Él dice algo muy interesante que me gustaría compartir. Él dice, muchos cristianos modernos se consideran demasiado sofisticados para temer al diablo. No obstante, Jesús nos enseña que nunca lograremos vencer la tentación plenamente a menos que reconozcamos que tenemos un adversario que conspira para destruir nuestra santidad personal. Así que claro, hoy día hablamos poco del diablo, ¿no? Hablamos poco de Satanás, porque nos suena como a mitología. Sin embargo, es una verdad bíblica. Y nosotros que creemos en la Escritura, no podemos negar la existencia de Satanás. El mismo autor señala, Satanás hace que el pecado se vea hermoso, cuando en realidad su verdadera apariencia es horrenda. Hace que lo malo parezca bueno y que lo bueno parezca malo. Entonces aquí está lo tremendo de esta petición. Es que la tentación se nos presenta como una cuestión terriblemente peligrosa. Y Satanás se nos presenta como un ser terriblemente astuto. Son dos cosas que solemos olvidar en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando decimos líbranos del maligno, nos invita a comprender que hay un ser personal que es terriblemente engañoso con el poder de seducirnos y atraparnos. Entonces nosotros somos de la idea de que, disculpe, yo soy flight, entonces yo estoy acostumbrado a predicar con un lenguaje coloquial. Entonces yo quería decir esto, como que la pensé, pero lo voy a decir igual. Nosotros solemos decir, yo soy vivo. A mí Satanás no me engaña. O sea, yo soy creyente, llevo tantos años en la iglesia, soy presbítero, soy pastor, yo soy vivo. Primera estupidez, camino al pecado. Satanás es vivaracho y sabe cómo engañar a los que se creen vivaracho. Por lo tanto, tú y yo delante de Satanás corremos un tremendo riesgo de ser engañados. Por eso Jesús nos enseña a orar y a decir, líbranos del maligno. ¿Han escuchado ustedes hablar de estos que hablan los antiguos, ¿no? De los cantos de sirena? Sí, estos cuentos que nos hablan de los cantos de sirena, donde los marineros van cruzando el mar y de repente empiezan a oír un canto tan bonito que los atrae, ¿no? Y los emboba y es como que los hace perder el raciocinio. Y entonces, yo no sé cómo terminan, pero mi idea es esta, ¿no? Esa locura que viene por escuchar estos cantos, prestar atención, te llevan finalmente a tirarte del barco y a perder la vida. Lo mismo es con Satanás. Es decir, tú no te das cuenta cuando empezaste a escuchar esos cantos
que te dicen, que te mezclan verdad con mentira. Y ahí es donde corremos peligro. Son cantos de sirena que tienen el poder de engañarnos. Por eso Jesús nos enseña a decir, líbranos del maligno. Y nos recuerda también que el pecado y la desobediencia nos esclavizan y nos oprimen. Por eso dice, líbranos. También a la luz de esta petición, de este texto, podemos comprender que no nos metas en tentación es una súplica de quien teme siquiera acercarse a la posibilidad de desobedecer. Entonces no es que está diciendo que Dios te puede meter en la tentación. Como decimos Santiago, vemos que eso no es así. Lo que está tratando de decir este pasaje, o como podemos traducirlo, es una súplica de alguien que entiende lo peligroso de la tentación y le pide al Padre, papá, no me lleves para allá. Es como si lo tradujéramos en positivo, es aléjanos de la tentación. Decíamos que la tentación ni siquiera es el pecado, podría ser el primer paso. Entonces lo que este texto nos enseña a mirar es que ni siquiera debiéramos temer siquiera acercarnos a la tentación. Esa posibilidad de ser engañados ya debiera presentar para nosotros un temor. No nos metas en tentación, entonces es un clamor que comprende lo peligrosa que es la tentación y le pide al Padre que lo aleje lo más posible de ella. Y son dos cosas que nuestra cultura nos enseña todo lo contrario. Nuestra cultura nos dice que el pecado no esclaviza, sino que libera. Entonces, a los jóvenes, ¿no? Le dice, ustedes que están luchando por no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso les hace mal, psicológicamente los daña, los reprime sus emociones, sus impulsos. Lo que ustedes tienen que hacer es tener relaciones y cuídense, ¿no? Eso nos dice nuestra cultura, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué lo dice la Escritura? Que la inmoralidad esclaviza, que oprime, que no te da dicha, no te da felicidad. ¿Qué nos dice nuestra cultura a los jóvenes? Emborráchate, pásalo bien, pierde la sensatez, toma hasta que quedí vomitando. Lánzate es la palabra. Lánzate, porque lanzarse es señal de libertad, ¿no? Y ahí cuando empieces a perder el trabajo, cuando empieces a gastar todo tu presupuesto mensual en drogas, copete, te vas a dar cuenta que en verdad ese lánzate no es señal de libertad, sino es señal de esclavitud y de opresión. Así podemos hablar también con casados, con los matrimonios. Lánzate. El matrimonio te oprime, te quita tu independencia, te esclaviza en una cuestión donde no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces empezamos a buscar formas de escapar de esa opresión del matrimonio. Cuando vamos a esos cánticos de sirena que nos prometen libertad, nos damos cuenta de que era esclavitud. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el mundo nos promete libertad, la oración y el orar como Jesús diariamente nos invita a calibrar nuestro corazón y entender dónde está la verdadera libertad y de dónde tenemos que escapar y temer. Y por otro lado, esto de aléjanos del mal, nosotros como creyentes solemos tener esta tentación. ¿Dónde está? Nos gusta trazar una línea entre el pecado y lo que todavía no es pecado. ¿Y por dónde nos gusta caminar? Por la línea de esto todavía no es pecado. Puede que sí, pero todavía no. Nos gusta ir al borde, ¿no?, de la tentación. ¿Y qué nos está enseñando a orar Jesús? Aléjanos lo más posible de la tentación, porque yo no soy lo suficientemente vivo para caminar por la línea. No soy lo suficientemente fuerte para caminar por esa línea. Pero nosotros solemos ir a los límites. Así que veamos algunas aplicaciones. Quiero compartir 4 aplicaciones respecto de esta petición del Padre Nuestro. Primero, la tentación es terriblemente peligrosa. Es peligrosa porque, yo le decía, Satanás mezcla como lo bueno con lo malo. Cuando pasamos por crisis matrimoniales, ¿qué es lo primero que viene a nuestra cabeza?
miren, si esto sigue así, finalmente yo voy a terminar haciéndole un daño a mi esposa, a mi esposo. Si seguimos juntos, yo en vez de hacerle bien a mi esposa, le voy a hacer mal. Creo que separarse es lo mejor porque yo le voy a hacer un mal a mi hijo. Fíjense la idea. Creemos que, estoy hablando de divorcio en desobediencia a la palabra del Señor. Sabemos que hay divorcios lícitos, ¿sí? Según nuestra confesión de fe, pero estoy hablando de esos divorcios netamente por rebeldía al Señor. Fíjense, la tentación te plantea como algo bueno mezclado con algo malo, ¿no? Y entonces, ese es el poder de Satanás. Que creemos que estamos haciendo algo bueno cuando sabemos en realidad que es pecaminoso. Y así con muchas cosas. Por eso decimos que la tentación es terriblemente peligrosa. Cuando estés siendo tentado, tienes que orar al Señor para que te ayude a descubrir y ver en tu corazón cómo esas cosas que parecen buenas son en verdad un engaño. Segundo lugar, todo discípulo es vulnerable en su fe. Entonces yo crecí creyendo que había cristianos que eran más espirituales que otros y eran fuertes y que nada los movía. Los superapóstoles, ¿no? No, el ungido del Señor no le pasa nada. Es una mentira esa cuestión. Presbíteros, diáconos, pastores, esposas de pastores, esposas de presbíteros, tienen la misma vulnerabilidad que cualquier miembro de la iglesia. Hermanos con 30 años en el Evangelio, qué rico, han aprendido mucho. Pero probablemente si han crecido en madurez, lo primero que han aprendido es su vulnerabilidad delante de la tentación. No hay supercreyente. Por eso debemos aprender nuestra vulnerabilidad. Así como el que lucha con la drogadicción entiende que hay lugares donde no puede ir, amistades donde no puede ir y hay fechas que son complejas para ellos, así todo creyente debe entender que hay lugares donde teniendo la libertad de ir, voy a preferir no ir. Hay amistades donde no siendo necesariamente pecaminoso verlas, yo prefiero no verlas. Y también hay fechas donde nosotros solemos pecar más. Somos vulnerables. Necesitamos de la iglesia, de la compañía, de la pastoral, del discipulado, de la oración. Tercero, todo discípulo es incapaz de luchar con sus propias fuerzas. La petición dice, líbranos. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Por eso Jesús nos está enseñando a orar al Padre para que Él nos fortalezca, para que Él nos libre, para que Él nos ayude, porque nosotros no podemos solos. Por eso debe ser una oración continua de búsqueda de fuerza y fortaleza en el Señor. Y en último lugar, la oración es la mejor arma para la batalla espiritual. Más que andar echando fuera demonios, más que andar, no sé, se me pueden ocurrir muchas cosas. Tenga una vida de oración constante. No descuide la oración, porque la oración es el arma más importante para esta batalla espiritual de resistir los engaños de Satanás. Permítame cerrar con una cita de un autor llamado Eugene Peterson, que me encantó esta cita y por eso se las quiero compartir. Él dice lo siguiente hablando de la vulnerabilidad de todo creyente. Dice, ya no me sorprende que grandes males encuentren su formación en lugares donde la gente viene a adorar a Dios, pero donde los seduce el placer de jugar a Dios. Ya no me sorprende reconocer grandes males en los lugares de poder, en empresas y gobiernos, por ejemplo, donde la gente tiene acceso a enormes recursos para hacer el bien, pero sin embargo es tentada a usar el poder para ser poderosa. Ya no me sorprende encontrar grandes males en familias y matrimonios donde las oportunidades de intimidad y afecto son más accesibles y encontrar que esas oportunidades han sido desperdiciadas en seducciones de manipulación y control despersonalizados. Muchos más males echan raíces en los lugares donde abunda el bien
que en los barrios bajos y el AMPA delictivo. ¿Por qué habría de sorprendernos eso? Todo comenzó, después de todo, en el Edén. Me hace mucho sentido lo que dice Eugene Peterson. No debemos sorprendernos cuando familias muy fuertes y serviciales en la iglesia sufren grandes caídas por causa del pecado. No debemos sorprendernos cuando en las mejores circunstancias de nuestra vida, estabilidad económica, estabilidad sentimental, nuestra familia está bien, nuestra salud, cuando en las mejores circunstancias de pronto viene el pecado y ensucia todo. Como dice Eugene Peterson, todo comenzó en el Edén. Las mejores circunstancias, las mejores personas, el mejor lugar, sin embargo ahí Satanás tuvo el poder de seducir y engañar. Por eso debemos orar. Como decía Dietrich Bonhoeffer, cuando un hermano cae, yo también soy responsable. Porque lo primero que tengo que hacer antes de juzgar a mi hermano es decir, ¿intercedí yo por él como debía interceder? Que el Señor nos ayude, ¿no? Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Te damos gracias, Señor, por poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es una luz que nos advierte sobre los peligros a los que estamos diariamente expuestos, Señor. Ayúdanos a comprender en nuestro corazón esto, de que no somos superhombres ni supermujeres, que somos vulnerables a la tentación, que somos vulnerables a las artimañas de Satanás. Por lo tanto, tu invitación, la invitación de Cristo para orar diariamente, justamente venir a ti. Reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Reconocer que como ciudadanos del reino de Dios debemos vivir como personas dependientes de tu socorro y de tu ayuda. Reconocer que somos débiles, reconocer que somos pecadores, somos pecadoras y que necesitamos diariamente de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, invítanos o más bien llévanos, Señor, a tener mejores vidas de oración y de dependencia delante de ti, Señor. Cuida nuestras iglesias, cuida a nuestros presbíteros, cuida a nuestros pastores, a quienes lideran y tienen gran influencia, porque allí es donde Satanás también busca desprestigiar el nombre de Cristo y dañar la iglesia. Cuídale, Señor, cuida sus corazones y cuida a todo miembro de esta iglesia, que tú le has dado dones y vocaciones para ser agentes activos de tu reino en donde cada uno se desenvuelve. Líbranos del maligno, Señor. Líbrales para que puedan glorificarte a ti y deleitarse en ti siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.